Ahí sí, perfecto. ¿Sí? Sí. Perfecto. Ya, Muchas súper. gracias, Ale. Ya. Entonces, partamos un poco con esta introducción un poco más formal que mencionábamos al principio. Este es la sesión virtual del curso de taller de ingeniería, donde con Alejandra, junto a Alejandra, vamos a revisar algunos casos de formulario 1 que creemos que podrían a ustedes servirles para ir mejorando su entrega y feliz de ir comentando sus dudas que tengan. Como habíamos dicho antes, Nicolás tenía alguna duda ahí de cómo citar, eso lo podemos revisar también en esta sesión, ¿ya? Así que está también el chat para que ustedes puedan ir haciendo preguntas también y vamos a ir comentando un poco cada uno de los puntos que vayan surgiendo, ¿ya? Así que ahí recapitulamos un poco con esta introducción. Entonces yo le estaba compartiendo pantalla hace un rato, mostrando un caso que creemos interesante para que ustedes puedan ir viendo como ejemplo de buena articulación del tema de titulación, ¿cierto? Como proyecto de titulación. Eh, aquí está entonces el caso de Diego Galás, que creemos que es un buen ejemplo. Acá está su título, que hablábamos de diagnóstico de indicadores de rendimiento post pandemia en almacenes. Se fija en un tema de logística en relación a temas de exportación de productos. Entonces él está viendo eso. ¿Cómo lo estructura él? Él primero hace una descripción del tema y divide el tema de descripción, lo divide por un lado en antecedentes y por otro lado plantea el problema, si se fijan. Entonces eso lo hace más completo, ¿ya? Eso es un punto interesante que ustedes pueden ir viendo. Habla antecedentes, habla en casos como más generales de información, pone harto dato, cita adecuadamente. Ahí vamos a hablar con la duda de Nicolás cómo citar. ¿Y qué es lo que se ve acá? Información básica, información de la situación actual, datos que me permitan dar un contexto de lo que yo voy a conversar. ¿Se fijan? Por ejemplo, en este caso, si vamos a hablar de logística, si vamos a hablar de COVID, si vamos a hablar por ejemplo, en este caso es de terminal aéreo, ¿cuánto movimiento hay actual en el terminal aéreo? ¿Cuánto ha cambiado? ¿Cuánto ha bajado con pandemia o sin pandemia? Se fijan, mostrar datos, ¿ya? En esa muestra de datos, ustedes también tienen que dar buen soporte de los datos, buen sustento, haciendo una cita adecuada. ¿Se fijan? Y aquí la cita está bien, ¿cierto? Está adecuada y además utiliza gráficos, ¿se fijan? Entonces, con gráficos, con muestra de análisis de los gráficos, se puede dar cuenta un poco de esa justificación de por qué es importante ir estudiando esto, ¿ya? Los gráficos acá se ven claramente, las tendencias, por ejemplo, la unidad es cierto, los ejes están bien marcados, hay un título del gráfico, hay una fuente, ¿cierto? Lo que sí faltaría, por ejemplo, cosas como de que el texto dijera, ¿cierto? Y llamar al gráfico. Se fijan, cosas que ustedes aprovechen el texto para complementarse con el gráfico y viceversa, sin necesariamente repetir lo mismo que el texto. Y por otro lado, sin necesariamente repetir lo mismo que el gráfico. O sea que hay un complemento directo. Y luego de eso, en el mismo punto que habla antecedentes, destaca él ahí, por ejemplo, el tema de la descripción del problema. Entonces ahí separando un poco eso ayuda a entender que primero hay un contexto y después se va directamente al problema propiamente tal. Entonces es súper importante, ahí le marcábamos en algunos otros puntos el tema de la ortografía, que eso es un tema súper importante y no tienen que dejar de mirar eso, ¿cierto? Hay cosas que hay que revisar en ese sentido. Incluso también ahí, como pueden ver, Diego, en este caso, ve también la justificación del problema. E incluso dice, ¿qué pasaría si no se hace nada? ¿Se acuerdan que habíamos dicho ese tipo de preguntas como para justificar el por qué es necesario esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si no se hace nada? ¿Qué pasa si se hace algo? Hay una oportunidad acá. Entonces, eso también va justificando Diego a través de datos, ¿cierto? Y de un sustento mucho más robusto. Me avisan si hay preguntas o comentarios. ¿Ya? Entonces, luego de eso, venía el punto también de las áreas de conocimiento. Y aquí, con Alejandra, vimos muchos puntos que también habían de confusión. Y ahí, Ale, tú me ayudas si me confundo con algunas cosas que voy a decir ahora. Pero áreas del conocimiento no es lo mismo que los temas
de investigación que ustedes van a hacer, ni tampoco de los temas de interés que a ustedes les gustaría trabajar. Las áreas de conocimiento se pueden asociar, a, eh, por ejemplo, a cursos que ustedes han desarrollado en la carrera, o a teorías, por ejemplo, que están detrás de lo que ustedes van a desarrollar. Acá en este caso, el área del conocimiento son, por ejemplo, logística, estadística, simulación de transporte. Un área del conocimiento no sería, por ejemplo, almacenes, ¿no? Porque eso es un elemento o una subárea de lo que ustedes van a trabajar. ¿Se fijan? Entonces, no confundir ahí. Si hay dudas de eso, me van avisando, pero básicamente esa es un poco la diferencia. Y Ale, tú me complementas. Sí, justamente eso te iba a decir, porque creo que cuando no tienen claro cuáles son las áreas del conocimiento, les es mucho más difícil después poder abordar cómo van a llevar a cabo el proyecto, porque en esa etapa tienden a perderse. Entonces el ejemplo que tú le estabas dando es súper bueno, porque yo me acuerdo, por ejemplo, de algunos que veían temas de logística y decían, última milla, hablaban, por ejemplo, de almacenes, como decías tú, o hoja de ruta, pero todo eso es parte de la logística. Entonces, Exacto. ese es el área del conocimiento. El resto pueden ser partes de tareas que ustedes van a desarrollar dentro del trabajo y áreas específicas que después van a definir la metodología de cómo van a abordar el problema. Pero primero es abordar este tema principal, como decía Sebastián, sobre las áreas, porque ahí se les produce de repente mucha confusión porque no saben eh, qué áreas son las que tienen que finalmente utilizar para desarrollar los proyectos. Súper, sí. Y después se fijan, después de definir la área, acá obviamente ustedes ya se acuerdan un poco de cómo se prepara un objetivo, ¿cierto? Aquí está bien esquemático y es súper bueno ir siguiendo esta línea porque les va a permitir a ustedes ajustar los objetivos, que es la línea para ustedes donde van a ir, es como la guía, ¿cierto? Entonces siempre hay un objetivo general que es más grande, ¿cierto? Recordar eso, y los objetivos específicos son los que te permiten llegar al objetivo general. Y aquí un punto que también importante lo mencionaba Ale cuando nosotros nos juntábamos con Alejandra, decíamos, ojo, que el objetivo general tiene que estar estructurado de esta manera, pero también los objetivos específicos, no se olviden de eso. En algunos casos ustedes se olvidaban de poner los objetivos específicos en el esquema un poco que aparece ahí arriba, ¿cierto? Entonces, se fijan, hay que siempre explicar el para qué, el cómo, se fijan, tratar de ir cerrándolo lo más posible. No es solamente decir que es una tarea, ustedes van a identificar posibles layout. No, es para mejorar la logística a través de los procesos, por ejemplo. Fijan, o en procesos, o a través de simulación. Se fijan, tiene que estar bien cerrado. Y acuérdense acá también, en definición de objetivo, acuérdense de la taxonomía de Bloom, que decíamos que hay verbos que son más, más generales, más básicos, y hay otros que son más complejos, ¿cierto? Yo primero necesito identificar, definir, y probablemente después, obviamente, necesito analizar, evaluar, proponer, ¿cierto? Hay una escala ahí, ¿ya? Entonces acuérdense un poco de esas cosas. Si bien a esta altura nosotros cuando les pedimos el formulario 1 no teníamos tanto desarrollado la metodología, ni tampoco tanto la revisión bibliográfica como temas de cómo citar y todo, igual era importante que ustedes desarrollaran la idea que tenían de cómo llegar, cómo realizar al final su proyecto. Y acá un poco creemos que Diego lo plantea de la mejor manera posible con la información que se tenía en ese momento, como decíamos. No se había pasado tanta materia sobre esto, pero él establece el cómo. Entonces él dice, primero se va a iniciar con una revisión bibliográfica, luego se va a hacer un análisis de información de esa revisión, se verá información incluso en terreno o a través de otras fuentes, luego se va a modelar, y después dice de alguna manera cómo se van a analizar esos problemas, ¿cierto? A través de entrevistas, a través de KPI, ¿cierto? Y luego después de eso, de ese diagnóstico, se van a proponer algunas propuestas de transformación que podrían ser evaluadas para ver el antes y el después. ¿Se fijan? O sea, hay un esquema, se fijan, hay un orden. Y la relación de la metodología tiene que estar con los objetivos, porque de esa forma ustedes van haciendo enlace entre una sección y otra. Bueno, y por último un poco también el plan de trabajo. Si bien no se pedía tanto detalle,
al menos era ver cómo ustedes proyectaban, ¿cierto?, el plan de trabajo. En este caso nosotros valoramos lo que hace Diego, sin embargo, por ejemplo, aquí obviamente falta un poquito más de detalle en la evaluación de proyectos, ¿cierto?, la parte de lo que va a pasar el próximo semestre. ¿Qué significa evaluación de proyectos? Y ojalá desglosarlo lo más posible, y no perder esa oportunidad, ¿ya? O sea, ¿qué van a hacer ustedes en cada etapa, en cada uno de los puntos necesarios para completar sus trabajos? Y aquí también, claro, Diego destaca un poco la introducción, el antecedente, todo el índice, ¿cierto? Que es como la columna vertebral de su trabajo, y termina aquí con anexos, ¿cierto? Entonces es importante incluir solución, diagnóstico, marco teórico. Incluso aquí Diego también menciona un poco la metodología. La metodología, si bien está explicada en resumen en la introducción, podría repetirse como una sección aparte, propiamente tal, explicando alguna observación del terreno o alguna otra cosa, ¿ya? Pero en general siempre vamos a tener unas 5 o 6 secciones, ¿se fijan? Y aquí un poco Diego lo hace relativamente bien, esquematizando un poco cada una de los puntos para generar la estructura y así guiar al lector hacia dónde va. Incluso Diego también menciona alguna referencia, ¿cierto? Que es un poco lo que preguntaba Nicolás, cómo se cita, cómo se puede citar en base a lo que nosotros usamos, que es el formato Harvard, que es como el típicamente que se usa para ingeniería de transporte. Y finalmente aquí está la profesora guía, ¿cierto? Hay información, ¿cierto? Y ahí termina el formulario. Entonces, si bien aquí se fijan que hay una estructura y un lineamiento, está mucho más dirigido, ¿ya? Entonces, este era un buen ejemplo. Quienes no completaron, obviamente, cada uno de estos puntos iba a tener menos evaluación, ¿cierto? Menos nota, pero nosotros más allá de la nota queremos saber qué les pasó, ¿ya? ¿Por qué no llenaron eso? Si les faltó más información, si les faltó aprender algo más que nosotros no se lo entregamos. Y en ese sentido me recojo de la pregunta de Nicolás sobre cómo citar. Miren, recuerden que cómo citar nosotros lo tenemos acá. Yo tengo la información, por ejemplo, yo aquí comparto con ustedes cierta información. También tengo, por ejemplo, aquí información para compartirles. Una de las cosas que, ¿se acuerdan que nosotros le habíamos compartido también el ejemplo de una metodología? ¿Se acuerdan? Cuando habíamos compartido este documento de cómo generar una metodología que incluía una mirada inicial, el desglose de la muestra, las restricciones de la metodología, la técnica de obtener, la información, ¿cierto? Y luego los materiales, procedimientos, finalmente con un análisis incluso estadístico si se necesita, ¿ya? Eso habla de una buena metodología. Y en el caso de las citas, acá también hay un documento que les podemos compartir que habla un poco de un resumen de citas, ¿ya? Ahí es la pregunta de Nicolás, ¿cierto? ¿Cómo debiéramos citar en formato Harvard? Bueno, acá hay varios ejemplos, ¿cierto? Cuando es un libro, en la parte de referencia tenemos que poner el autor, tenemos que poner las primeras letras del nombre, el año, el título, ¿cierto? Quién lo publicó, el lugar donde se publicó, eso a nivel de un libro. Y en el texto tenemos que poner siempre el apellido y el año cuando se publicó, ¿cierto? Eso en el texto me refiero en el documento, ¿cierto? En el interior del documento. Cuando hay editores, ¿cierto? Que escriben el libro, cuando hay una serie, cuando se explican, hay una serie de formatos, ¿cierto? Para los libros. En el caso de una tesis, ¿cómo se cita, cierto? Es muy parecido, ¿cierto? A un libro, ¿se fijan? El apellido, el nombre, los primeros letras del nombre, el año, el nombre de la tesis, decir que una tesis, por ejemplo, de doctorado, la universidad y la ciudad, ¿cierto? Donde corresponde la universidad, ¿cierto? Para un artículo de una revista, se fijan acá hay también una explicación, el año, ¿cierto? Perdón, el apellido, las primeras letras del nombre, el año, y así, ¿cierto? Espérenme, déjenme ver si es que hay alguien que está pidiendo y está pidiendo entrar. ¿Estamos bien? Ah, perfecto. Entonces, como les decía, aquí hay un artículo y aquí ustedes pueden ver, se fijan el autor, el año del autor, o sea, el apellido del autor, las primeras letras,
de su nombre, el año, ¿cierto? El año que les decía, acá el nombre del artículo, esta es la revista, el volumen, el número del volumen, número, ¿cierto? Y acá están las páginas, ¿sí? Entonces acá hay una forma también de cómo citar artículos. Eso es en la referencia, ¿cierto? Ahora, en el texto, en la introducción, en el cuerpo, ¿cierto? En el cuerpo del texto del documento, ustedes siempre ponen el año, ¿cierto? Y obviamente el apellido, ¿cierto? Del autor, ¿cierto? O de la autora. Si son varios autores, ustedes ponen, ¿cierto? El et al, ¿cierto? Cuando son más de 3 autores. Entonces eso lo ponen en el texto, ¿cierto? Siempre el apellido de la persona, si es más de 3 autores, et al, y después el año entre paréntesis, ¿cierto? Y acá hay otras cosas, si de repente no es un libro, ¿cierto? Si son, es una estándar, una norma, por ejemplo, si es una patente, si es un mapa que ustedes encontraron, un mapa de algún departamento, por ejemplo, algún ministerio, si son páginas web, cómo citarlas, ¿cierto? Tienen que mencionar en qué momento ustedes la encontraron esa página. Entonces acá aparece el momento en que ustedes lo encontraron, entonces revisado, por ejemplo, el 7 de mayo, por ejemplo. ¿Ya? Incluso se pueden citar entrevistas, ¿cierto? Entrevistas que se hacen a ciertas personas puntualmente, algunos reportes, ¿cierto? De investigación, algunos manuales también podría ser algo así, y ensayos también que no necesariamente están publicados en alguna revista, que también aparecen formas de citar. ¿Ya? Siempre ustedes tienen que tener una lista de referencias, ¿cierto? Que es todo lo que ustedes utilizaron en el texto, que demuestra un poco la brecha de conocimiento, ¿cierto? Que es lo que estamos buscando para poder decir, mire, se justifica o no este tema que van a estudiar. ¿Ya? Espero ahí haber respondido un poco a Nicolás. Vamos a hacer llegarle a ustedes también este resumen de referencias, ¿cierto? En formato Harvard, como les explicaba. ¿Sí? ¿Les parece bien cómo vamos? ¿Le hace sentido lo que le estamos comentando? ¿Hay alguna pregunta, comentario que quisieran realizarnos? Algo de lo que nosotros le hicimos, comentario de las evaluaciones por la rúbrica que generamos del Excel, que les permitió a ustedes entender un poco cómo van, qué les falta. Eh, eh, ¿Hay algo que quisieran profundizar en esta sesión que nosotros pudiéramos apoyar? Ya sea de cómo plantear el problema adecuadamente, cómo trabajar los objetivos, la metodología, cómo citar, como preguntaba Nicolás, por ejemplo. No sé si hay algo más que yo pudiera ayudarles. ¿Sí? Que también Alejandra pudiera complementar a lo que yo decía. Si quieren agregar algo más, yo feliz de compartir. Si no hay más que decir, yo creo que por ahí estaríamos bien. La idea de esta sesión era justamente escucharlo a ustedes también, si tuvieran alguna duda o pregunta. Sin embargo, igual si es que no las hay ahora, la idea es que las podamos generar durante el día, durante este tiempo, para que ustedes también puedan ir rellenando un poco el formulario también y mejorándolo para lo que se viene del hito 3, ¿cierto? Que es la siguiente etapa donde ya tienen que tener incluidas los comentarios nuestros, sugerencias incluso de sus propios pares, de sus propios compañeros o compañeras. Así que esa es un poco la sesión de hoy. ¿Sí? No sé si alguien más quisiera comentar algo. ¿No? Ok. Entonces estamos por hoy. Cualquier duda, comentario, nos hacen ver por mail, lo vamos conversando y vamos generando más instancias de conversa para poder ir desarrollando sus trabajos. ¿Ya? Así que bueno, me despido entonces. Eh, Espero que tengan un buen día. Y cualquier cosa estamos aquí disponibles para poder juntarnos o ya sea virtualmente por lo del paro de esta semana o presencialmente. Así que eso. Bueno, Ya, ¿sí? profe, chao. Vemos.
Chao, chao. Gracias, profe. Profe, ¿se puede llegar un minuto? Sí, no